Hoy es el día de salvación. Estás escuchando el podcast Gracia de Verdad, del servicio dominical en la Iglesia Cristiana Bautista La Gracia. Te invitamos a disponer tu corazón para este tiempo y prestar especial atención a lo que el Señor quiere hablar hoy a tu vida. Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Esas son las 8 verdades esenciales que surgen de la historia de la esperanza. Dios, hombre, pecado. Entonces, Dios, ¿qué doctrina, cómo se llama la doctrina de Dios? La teología, ¿no? Que inclusive cuando estudiamos a Dios Padre en la teología sistemática se llama la teología propia. Así se estudia a Dios Padre en la teología propia. Se llama. El hombre sería la doctrina de la antropología. Antropos es hombre en el griego, ¿sí? Logos, logía, estudio. Entonces, antropología es el estudio del hombre. Pecado es otra, se estudia siempre, se estudian casi siempre, están juntas también en las teologías porque se estudia hombre y pecado, porque estamos muy relacionados y todo nuestro ser tiene que ver con la caída en pecado. La doctrina del pecado se llama amarteología. Entonces tenemos allí muerte, hace parte de la antropología y de la doctrina del pecado. Cristo hace parte de la cristología. Cruz hace parte de la cristología. Fe hace parte de la cristología, vida hace parte de la cristología, inclusive la fe y la vida también hace parte de la soteriología, porque se estudia también la doctrina de la salvación. Hemos visto lo que hemos aprendido acerca de Dios, lo que hemos aprendido acerca del hombre, del pecado, de la muerte. Hace 8 días estudiábamos acerca de Cristo. Unos versículos importantes que nos ayudan a retener las verdades en esencia, ¿no? Es que es muy difícil. Si tú tienes mucha sed y tienes ganas de un jugo de naranja y de pronto vas y encuentras una naranja y la exprimes y te tomas el zumo de la naranja y luego tú dices, uy, me tomé un jugo de naranja, ¿qué dicen? Tú tienes mucha sed, te dieron ganas de un jugo de naranja, pero llegaste a tu casa y solamente había una naranja, fuiste, cogiste la naranja y la exprimiste todo lo que pudiste y le sacaste el máximo de su jugo y te tomaste eso que salió. Luego alguien pregunta y tú le dices, me tomé un jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja. Porque una naranja no alcanza para tanto, ¿no? ¿Cuántas naranjas se tienen que exprimir para sacar un vaso de un jugo de naranja? Bueno, eso depende de qué clase de naranjas y qué tan jugosas estén, ¿no es cierto? Pero lo que les quiero decir con eso es que muchas veces nosotros tratamos de ser muy sintéticos y queremos simplificarlo todo en la vida. Pero cuando se trata de Dios tenemos que tener mucho cuidado. Porque tratar de encerrar a Dios en un pensamiento, cualquiera que sea, ¿sí? es perdernos realmente de la grandeza de Dios. Y así hay mucha gente que está cautiva de un pensamiento acerca de Dios y para ellos Dios es eso y no es nada más. Cuando se mueran y se encuentren con el verdadero Dios, se van a dar cuenta de lo grave que fue tener ese pensamiento cerrado de Dios. Si tú piensas que Dios no es un Dios omnipresente y por eso puedes hacer cosas a escondidas a escondidas de otros, papás, hermanos, cónyuge, estás equivocado porque no puedes hacer nada a escondidas delante de Dios. Tú no te puedes esconder delante de Dios. Te puedes esconder delante de los ojos de las personas, pero no delante de los ojos de Dios que están en todo lugar, sobre buenos y malos, mirándolos a todos. Y es eso lo que me debe dar temor a mí para apartarme del pecado, porque, espérate, pero si mi temor del pecado está, por ejemplo, digamos que en mi caso, mi temor hacia pecar contra mi esposa estuviera en que ella me vea, entonces yo podría hacer muchas cosas a sus espaldas, porque mi temor está basado en que ella me vea, no en que Dios me ve. Entonces mi relación correcta con mi esposa no está basada en que ella me vea, mi relación correcta con mi esposa está basada en que Dios me ve. Entonces mi fidelidad hacia ella depende no de ella ni de mí, sino de que Dios me vea. Y eso es una teología. Allí es donde la teología se vuelve práctica, allí es donde yo necesito entender la teología para darme cuenta de donde yo estoy expuesto, que yo no puedo ocultarle el pecado a Dios, yo no puedo ocultarle las intenciones de mi corazón, yo no puedo ocultar mis pensamientos. Anoche tuve una pesadilla, hacía no sé cuántos años no tenía pesadilla, anoche tuve una pesadilla horrible. No me acuerdo exactamente de todo, pero me sentía muy perturbado en mi corazón. Y me desperté y, Señor, perdóname, qué pensamientos tan horribles, ayúdame, Señor, guárdame de esto, Señor, por favor. Y no lograba, como que la intranquilidad en mi corazón seguía. Y me puse a cantar.
pero estaba acostado dormido en la cama, así que no canté a voz en cuello. Mi esposa estaba dormida, si no le iba a despertar. Me puse a alabar al Señor en mi mente con cuán grande es Él. Señor mi Dios. Y se fueron esos pensamientos, se fueron. Volví y conciliado mi sueño y seguí durmiendo tranquilo. Todo eso tiene que ver con mi teología. Por eso se los cuento. Por eso voy a este punto. Cada vez que tenemos un versículo que estamos refiriéndonos a algo, quiero por favor que entiendan que no estamos encerrando a Dios en un versículo y tenemos que tener cuidado con eso. Pero hay un versículo que nos ayuda a entender la teología. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En la cartilla, en esta parte, donde tenemos resaltado a Dios, aquí abajo hay un versículo. Aquí abajo hay un concepto que nos ayuda a entender qué debe resultar. ¿Listo? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La idea es que cuando yo memorizo las escrituras me ayudo, ¿no? Sin fe, acuerda. O sea, también dice la Biblia, por ejemplo, que sin fe, si yo vengo y le pido a Dios sabiduría, pero dudo, no va a recibir nada. Así que yo tengo que venir con denuedo, con confianza. Luego vemos al hombre y otro versículo. ¿Cuál es? Génesis 2:7. ¿Qué dice Génesis 2:7? Entonces Jehová Dios, ¿sí dice eso? Sí, forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el pecado tenemos a clásico, Romanos 3:23. Por cuanto todos de la gloria de Dios. En la muerte tenemos otro versículo también, Hebreos 9:27. ¿Qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, que mueran una sola vez y después de esto es el juicio, ¿no? Es un versículo, por ejemplo, que refuta la doctrina de la reencarnación, ¿no? La enseñanza en la que se basa el hinduismo y el budismo. Son modos de pensamiento, son ideas que creen mucho en eso, en la reencarnación, especialmente el hinduismo. Pero la Biblia contradice eso, porque dice que muere y juicio. Cuando usted lee Lucas 16 del rico y Lázaro, el rico se murió y juicio, ya estaba en tormentos. Significa que ya estaba recibiendo. Además estaba consciente. Él no decía, ¿quién soy yo? ¿Yo qué hago aquí? ¿Por qué me está pasando eso? No. Él estaba 100% consciente de sí mismo. Sus actos, su teología, su filosofía de vida, sus ídolos lo tenían donde estaba. Y él decía, ¿y por qué este mendigo está allá, él allá consolado y yo aquí atormentado? Bueno, tú tuviste bienes, pero esos bienes ocuparon un lugar equivocado en el corazón de él. Lo apartaron de verdad depender y confiar en el Señor. Este tuvo males, pero esos males lo llevaron a él a confiar en el Señor. Entonces, ¿qué fue mejor en la vida? ¿Bienes o males? ¿Se dan cuenta qué ironía, no? En ese caso, mejor males si tú terminas en la presencia de Dios. En ese caso, si fuese así, pero no es así. Sino es para entender cómo la vida se vuelve tan engañosa constantemente a nuestros ojos. Y nuestro destino eterno está definido muchas veces por la manera en la que nos estamos relacionando y cómo nosotros estamos viviendo nuestra antropología. ¿Tienes un concepto adecuado de ti mismo? ¿Han leído ese pasaje de Romanos 12 que dice que ninguno pues tenga un concepto más elevado de sí que el que debe tener? Que debe pensar de sí con cordura y además conforme a una medida de fe. O un pasaje en Filipenses que dice que cada quien busca lo suyo propio. ¿Y eso cómo se llama? Cuando una persona está buscando lo suyo propio, ¿qué decimos que es una persona qué? Egoísta, centrada en sí misma. Si solo está buscando lo suyo propio es egoísta, en esencia es egoísta. Pero es la naturaleza humana, o sea, esto no es para condenarnos porque todos en ciertos momentos estamos buscando solamente lo nuestro, lo de uno. Y yo viví así por 29 años, buscando lo mío, no más, casa, carro y beca. Eso me han enseñado y así yo vivía con ese pensamiento, casa, carro y beca. Y para alcanzar, ¿qué necesito? Casa, carro y beca. Necesito estudiar, necesito trabajar, entonces trabajo y estudio. Porque casa, carro y beca necesitan, y esas eran las metas. Qué equivocado yo estaba en la vida, ¿no? Bueno, luego pasamos aquí a Cristo, versículo de memoria, Juan 14:6. Jesús le dijo, ¿sí dice así o cómo comienza? Sí, Jesús le dijo, y la vida. ¿Cuántas personas van a ir al Padre por otro camino?
Buenos días. ¿Señora Sandra? Buenos días, sí me acordé de tu nombre. Buenos días, bienvenida. Señora Sandra. Estamos ahí, sí, señor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entienden las implicaciones de ese versículo? Solemos pensar, la gente suele querer esta posición y es una presión que tenemos los cristianos. Ay, ustedes se creen los mejores. Ay, ustedes no aceptan las demás religiones. Claro, yo no aceptaría un camino equivocado a ningún lugar. Si yo quiero irme, no sé, a Ibagué, yo ya tengo que coger un camino. Tal vez haya 3 caminos para llegar a Ibagué. Conozco que hay 2. Pero si alguien me dice un camino, no, si usted coge allí por Bucaramanga, pues, si no voy para ese lado del país, yo voy para este lado del país. Entonces no todos los caminos conducen a todos los lugares así mismo. No todos los caminos conducen a Dios. Y cuando Jesús viene y presenta esta afirmación, es sumamente importante. Ahora, ¿quién es Él? Dios con nosotros, el crucificado, el que también resucitó. Su sangre fue aceptada para remisión de nuestros pecados, dio origen al cristianismo. En fin, prometió volver, cumplió las profecías de la Biblia. O sea, ¿entendemos quién debe ser el centro de nuestras vidas? Jesucristo. Él es el tema central de toda la Escritura. Es Jesucristo. De Él nos hablan las Escrituras. Muy bien, vamos al tema de la cruz. Entonces, cruz, lo que hemos aprendido acerca de la muerte de Jesucristo. Claro, hemos aprendido porque esto lo vimos en el estudio de la historia de la esperanza. Entonces, ¿quieres, Marisol, por favor, leer el número 1? Debido a que Dios es perfectamente santo, tiene que castigar a aquellos que desobedecen sus mandamientos. Úpale. La profecía bíblica anticipó que el sacrificio del Señor Jesucristo. Mi hermanita Aurora, buenos días. Bienvenida. Sigue, por favor. Te trae con el pensamiento porque esta mañana te estaba pensando. Debido a que Dios es perfectamente santo, tienen que castigar a aquellos que desobedecen sus mandamientos. Entonces, vemos en Edén consecuencias del pecado. Acuérdense, ¿cuántos mandamientos desobedecieron a Adán y Eva? ¿Cuántos? ¿1? ¿Cuántos mandamientos de Dios tengo que desobedecer yo para convertirme en un pecador? ¿Cuántos? Si veo lo que dice la Escritura y lo entiendo correctamente, la Biblia me dice que un solo pecado ya me convierte en un transgresor de Dios, un desobediente. Y esto también es muy importante, porque a veces nosotros consideramos la vida de los seres humanos es la suma de experiencias y pensamientos, muchas cosas nos conforman. Pero hemos pensado en algún momento en nuestras vidas. Yo me acuerdo, yo me creía una buena persona. Todas las mañanas salía en traje, porque trabajaba en un banco en ese entonces, traía en traje. Todos con mis hermanos, los 3 trabajamos en bancos en una época de nuestras vidas. Salían los 3 hijos de la señora Nelly, Ruth Clavijo Sánchez, allá de la casa de todos. Los vecinos veían, los hijos de la señora Nelly. Ya, chévere, esos hijos, señora Nelly. ¿Qué hace su hijo mayor? No, trabaja en el banco, no sé qué. Su hijo, no en el banco. Y mi mamá, pues, como un pavo real, pues. Pues imagínese, ¿no? Y entonces yo llegaba allá, yo trabajo en un banco. Por ser empleado bancario, yo tenía tarjeta de crédito, chequera, tarjeta de cuenta corriente, cuenta de ahorros. Tenía todos los servicios del banco a mi alcance por ser empleado del banco. Y tenía acceso a muchas cosas que me daban. Créditos, venía gente a vendernos de todo. Oro, relojes, ¿qué no nos vendían en el banco? Porque los empleados bancarios les pagan bien. Y aunque yo no tenía un cargo directivo ni nada de eso, pero sin embargo, pues... Entonces yo me sentía bien. Yo dije, no, yo no soy tan malo. Y la Biblia dice que así somos los seres humanos, ¿sí? Cada uno es sabio en su propia opinión. Claro, no somos tan malos. Ay, no, yo no he llegado a ese punto, a ese nivel. Y nos sentimos buenos y nos vivimos justificando. Entonces, como nos comparamos tanto y miramos, no, yo menos mal no soy como ese borracho. Yo tampoco soy como ese hombre que le pega a la esposa. Tampoco como este hijo que maldice a sus padres.
Tampoco soy como este ladrón, tampoco soy como este que va a prostíbulos, no soy como este, no soy como este. Entonces al último terminamos nosotros creyendo que somos buenos. Y resulta que un solo pecado me comete en pecador delante de Dios. Un solo pecado. Y un pecado yo puedo cometerlo en pensamientos. Jesús dijo, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya cometió adulterio. Jesús dijo que el pecado se concibe ya en los deseos del corazón con respecto al adulterio, ni siquiera en el acto físico, sino en el deseo del corazón. Entonces, si usted traslada eso a otras instancias, ¿cuántas veces hemos pecado nosotros? Y realmente ese es el punto. Muy importante es que darnos cuenta, cualquier pecado es sumamente grave, porque estamos pecando contra Dios. Y Dios es santo y es perfecto. No podemos admitir una mancha en Dios ninguno. Una vez le decía a un muchacho que estaba justificando, entonces le dije, entonces tú me acabas de decir que eres un mentiroso, entonces tú me estás diciendo, y me dices que te vas para el cielo, entonces tú me estás diciendo que en el cielo hay gente mentirosa. Piensa, ¿tú crees que Dios va a permitir que gente mentirosa entre al cielo? Dios lo permite aquí en la tierra, pero ¿tú crees que Dios va a permitir en su presencia un mentiroso, un pecador? No lo va a hacer, no lo va a permitir. En la parábola de las bodas del esposo, unos estaban mal vestidos y le dije, ¿tú qué haces acá? Si ni siquiera ese pobre mal arreglado podía estar en esa boda porque no estaba vestido de acuerdo a la reunión. Piensen nosotros, ¿cómo se nos ocurre pensar que en nuestro pecado vamos a llegar a la presencia de Dios? Que simplemente yo le digo a Dios y ya Dios tiene que responderme y que yo voy a estar allá feliz con mi pecado, sin ningún tipo de remordimiento y arrepentimiento genuino de mi pecado, sin haber abandonado mi pecado. Es imposible. La Biblia sí dice que todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego, es decir, está asegurado para ellos la condenación. Parte de los que van a estar en la condenación eterna están calificados por ser mentirosos. Entonces, y en Cristo no hay ninguna mentira, Dios es veraz, entonces nosotros no podemos consentir eso. Eso es una teología errada, no bíblica. Y allí es que nosotros debemos prestarle atención a estas cosas. Dios es perfectamente santo. En un lugar perfecto como es la morada de Dios, no puede entrar un ser imperfecto así como somos nosotros. Tiene que pasar algo en nuestras vidas para poder entrar a la presencia de Dios. Y lo que Dios ha hecho, lo ha hecho a través de Jesucristo. Ha pagado la deuda, porque tenemos una deuda y la deuda hay que pagarla. El asunto es que cada pecado en nuestras vidas nos ha generado una deuda delante de Dios. Entonces, a lo largo de nuestras vidas esa deuda sigue creciendo. Entre más años tenemos sin arrepentirnos, esa deuda ha sido, súmele todos sus pecados, palabras, pensamientos, malas acciones, motivaciones egoístas, pecados ocultos, pecados abiertos. Súmele todo lo que usted pueda pensar en su vida y se va a dar cuenta que usted tiene un chorrero de cosas delante de Dios y que usted no se le puede ocurrir que usted va a llegar delante de Dios con todo eso así nomás. O que usted vivió toda su vida de niño y de joven pues en impurezas, en una cantidad de cosas, que luego se convirtió en un tierno viejito porque sus arrugas lo hizo tan tierno, usted tan viejito y que no se puede ni mover, y luego Dios se va a compadecer, ay, pobre viejito, lo va a entrar al cielo. No, cuando Dios lo ve, Dios no ve el recipiente que está llegando, Dios ve la vida de una persona. Y nuestra vida completa es una suma de muchas cosas que tiene que ser presentada delante del Señor. Pero como nosotros tenemos una deuda delante de Dios que no podemos pagar por nosotros mismos, Dios manda a su Hijo perfecto, santo, que no tiene pecado, que no conoce pecado, para que a través de su sacrificio, tú, un pecador, puedas obtener el perdón, tu deuda quede cancelada y tú puedas entrar a la presencia de Dios cuando vayas a la presencia de Dios, pero tú vas revestido de justicia. La gracia de Dios ha obrado en tu vida, Cristo ha sido tu Señor y has sido una nueva criatura creada en Cristo. Entonces, no tenemos méritos propios, todos se lo debemos a Él. Nuestros méritos y nuestras obras siempre, constantemente, se presentan delante de Dios sin la justicia de Cristo como trapos de inmundicia. O sea, una cosa totalmente desagradable. Número 2. Hermana Yamil, por favor. Debido a que Dios nos ama a pesar de que pecamos, Él nos extiende su misericordia y su gracia al proveer para nosotros una manera justa por la cual podemos ser perdonados. Dios nos ama a pesar de que pecamos. Eso es cierto, pero no es cierto que Dios
ama al pecador, pero odia su pecado. Porque es que el pecador y el pecado están relacionados. O sea, ¿qué pasa? Yo no puedo arrancar el pecado en mi vida sin hacerme daño. Nosotros nos damos cuenta de eso claramente en el sacrificio de Jesucristo. Si hubiese alguna manera de habernos redimido sin ese sacrificio, nosotros hubiéramos sido salvados de otra manera. Pero Cristo, la Biblia lo muestra como el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios nos hiciese y llegásemos a pecar, Dios había preparado a Cristo para nuestra salvación. Porque no hay otra manera de que nosotros podamos presentarnos delante de Dios. Dios nos hizo perfectos. Como dice el pasaje, ¿no? Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se desvía de Dios. Tú puedes tener hijos y darles la mejor crianza y ser el mejor ejemplo para sus vidas. Ellos se van a desviar de Dios porque son pecadores. Y tú vas a notar eso todo el tiempo. Y a veces te vas a ver ahí reflejado. Ay, sacó mi mal genio. Así me pasa a mí. Ay, y constantemente. Miren, hermanos, la misericordia, la gracia de Dios están disponibles para que tú, aprovechando de lo que Él nos da, dejes tu vida de pecado y te aferres a lo que Él es y a lo que Él ha hecho. Lo que hace un pecador cuando se entrega a Jesucristo es abandonar toda posibilidad de seguirse justificando delante de Dios. Toda. Porque Dios ha hecho a través del pecado que nosotros nos demos cuenta con la ley de Dios que somos extremadamente pecadores, terriblemente pecadores, y que el pecado ha afectado todas las áreas de nuestra vida, todas. No hay un área de la vida del ser humano que no esté, es decir, toda la antropología. Por eso cuando la estudiamos en la teología sistemática, la antropología hay que estudiarla desde la perspectiva como la Biblia la presenta. El hombre es un pecador. Por eso es que tenemos gobiernos injustos, por eso es que tenemos problemas en las congregaciones, porque el hombre es un pecador y el pecado está ahí constantemente en su vida, manifestándose, controlando, manipulando, encubierto. Una y otra nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué? Porque el pecador constantemente encubre el pecado. No, yo no hice eso. No. Yo no voy a esa iglesia, pues que me hablan mucho de pecado y de infierno. Mejor que le hablen de pecado e infierno si usted se va a ir para allá, si usted no abandona su pecado. Eso haría un buen médico, un diagnóstico acertado. Entonces la provisión de Dios está solamente a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos justicia y perdón de parte de Dios. Lo que más debes sentir tú es que al final de cuentas podemos haber fallado y haber ofendido y haberle hecho daño a muchas personas. Pero si tú recibes el perdón de Dios, quedas justificado. Y Dios dice que ese perdón está exclusivo solo a través de la fe en Jesucristo. Tú lees el pasaje de Romanos capítulo 3 y te das cuenta que solo a través de la fe en Jesucristo, y además dice que es gratuito. Tú no debes pagarle a nadie nada, ni tratar de ofrecer, ni prométele a Dios nada, porque Dios no está interesado en eso. Pero si tú vienes y Dios dice: Dios, vengo aquí como un pecador, sin ninguna posibilidad de salvarme, pero sé que tu Hijo puede salvarme. Quiero rendirme delante de ti. Quiero pedirte que me salves de mis pecados. Y quiero entregarte todo de mi vida para vivir para ti, conforme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Mira, si Dios oye esa oración y te salva de tus pecados, ya eso era todo. Al final de cuentas, todo lo demás es una añadidura a la vida. ¿Qué sigue? Siguiente, hermana Yané. En el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de sacrificios mediante los cuales los pecadores podrían recibir el perdón por sus pecados. ¿Dónde Dios estableció un sistema de sacrificios? Todo el tiempo. Pero especialmente Levítico, ahorita que lo estamos leyendo en este tiempo, o sea, el sistema de sacrificios. Mire, si alguno pecare por yerro, los sacrificios de paz deben ser de estos. Las ofrendas deben presentarse de esta manera. Si usted no tiene para presentar un cordero, usted debe presentar 2 palominos. Si usted no tiene para eso, una medida de flor de harina, una efa de flor de harina. Si todo estaba allí. Cuando se traiga esto, la persona va a hacer esto. Siempre en todo sacrificio, el que traía el sacrificio
ponía la mano sobre la cabeza del animal y luego el sacerdote quitaba la vida del animal. Y ahora la imputación de su culpa quedaba sobre esa víctima inocente. Entonces cuando alguien dice, ay, Dios es muy sangriento, sí, que es que así son tus pecados. Tus pecados han matado personas con odio, con egoísmo. Piensen cuánta gente muere de hambre, no porque no haya para comer, sino porque algunos se están quedando con todo y no lo quieren soltar. Entonces, ¿quién está matando a esas personas? ¿Dios? ¿No? Ellos lo están matando. Dios les manda a esos gobernantes, especialmente en África. No es que la gente sea pobre porque es pobre, es que los gobernantes son avarientos y codiciosos y viven en opulencias, y por eso la gente pasa miserias. No hay sistemas de alcantarillado, no hay nada de eso allá, es terrible. No en todas las partes de África, porque uno piensa que todos son indígenas, pero los africanos son personas como nosotros. Entonces, desde el Antiguo Testamento y tomando lo que decía el hermano Javier, todavía desde el sacrificio, porque cuando Dios viste a Adán y Eva con pieles de animales, se hace un sacrificio. Y ya hay un mensaje, cuando Abel trae una ofrenda, trae un sacrificio. De lo mejor del cordero trajo él. Ah, muy bien, Abel, le dice Dios. No le dice, pero Dios, muy bien, estás entendiendo. Esto es lo que yo quiero. De esto es que les estoy hablando. Porque es que mi hijo, todavía Dios no estaba hablando del hijo revelándolo tan claramente como ahora, pero eso tenía que ver con lo que algún día Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a ser este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Quieres tocar el timbre? Gracias, hermano. Siguiente, número 4. Daniel, por favor. Luego, Dios envió a su Hijo Jesús para ser el único sacrificio perfecto y definitivo por todos los pecados. Eso, definitivo, ¿no? ¿Cuántos más sacrificios? ¿Cuántos más esperamos? ¿Cuántas religiones? No, mira, o sea, es el único. Es que Dios siempre nos ha hablado de Él, desde el Antiguo Testamento siempre ha hablado de Él, y el que apuntaba las Escrituras es Él, y el que cumplió las profecías de las Escrituras es Él, y el que prometió volver es Él, y el que reinará es Él. Si no lea el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que recibió el apóstol Juan por medio de que recibió del ángel a su siervo Juan, Él, todo, ¿no? Todo el juicio lo dio el Padre al Hijo para que los que lo honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre, sobre todo nombre, delante del cual se doblarán rodillas y confesarán con su boca que Jesús es el Señor? ¿Cuántas? Perdón, 10 o 15. 15. Jesús. Tenemos que predicar mucho este mensaje porque la gente está engañada. La otra vez Felipe nos mostraba un tratado que están repartiendo aquí en Chía los musulmanes. Ya están haciéndolo abiertamente como los testigos y como otras denominaciones cristianas. Pero es que Dios no nos mandó a repartir tratados. Acordémonos que evangelizar no es entregar un tratado. Eso es algo que se puede hacer. Y es un paso, está bien. Pero evangelizar es hablar un mensaje. Y el mensaje del evangelio significa buenas nuevas, evangelion, buena noticia. Pero para que el pecador entienda la buena noticia debe entender la mala noticia. La mala noticia es que es un pecador, está perdido y está condenado, va a morir. ¿Cuándo va a morir? No lo sabe, solo Dios lo sabe. ¿Cómo va a morir? No se sabe, solo Dios lo sabe. Pero si el pecador retrasa, yo no sé, lo va a pensar, se puede quedar pensando lo dice al infierno. Una vez que muera, a llorar sobre la leche derramada. Ya, no hay nada que hacer. Después de una persona muerta ya está definido su destino eterno. Ni hay misas, ni hay oraciones, ni hay ofrendas, nada que hacer para sacar a una persona del infierno. Hay una denominación, una secta, que la gente se bautiza por sus familiares muertos, tratando de sacarlos del infierno, así como hacen los católicos con las misas. Ellos hacen lo mismo. O sea, esas sectas se parecen a eso del catolicismo, con la doctrina del purgatorio. ¿Sí? Según la doctrina católica, la gente se muere y se va al purgatorio, un lugar para purificarse. ¿Cuánto tiempo usted va a durar en el purgatorio? No se sabe, pero pague mis citas para que salga rápido. Entonces, pues si usted le paga y si de pronto usted era una señora que tenía 5 hijos y pagó una misa para que sea más la misa más valiosa para que salga más rápido del purgatorio. Pero nadie sabe cuánto va a durar en el purgatorio, nadie sabe, ni cuántas misas, porque eso tiene que ver con el pecado, con Dios. Lo que pasa con la doctrina del purgatorio es que esa no está en la Biblia. Cuando nos muestra Jesús la enseñanza del rico y Lázaro, nos dice que los dos murieron y que uno estaba en tormentos y el otro estaba allá. Ese le dijo, oye, déjame salir. No hay más. Una vez estás aquí, ya no puedes ir allá, esos de allá no pueden salir acá. ¿Ya se definió? Sí, ya se definió. ¿Era una oportunidad?
No era como en un casino que echas los dados a ver cuándo te sale el número ganador. ¿No? Oíste el Evangelio, responde al Evangelio porque ya tu oportunidad puede ser que ahorita saliste y pasó algo y hasta ahí te llegaron las oportunidades. Nunca sabemos qué va a pasar, nunca sabemos. Con certeza no lo sabemos. Él es el único sacrificio y definitivo. Número 5. Debido a que los líderes políticos y religiosos odiaban a Jesús, ellos manipularon a la gente y distorsionaron la ley para condenarlo. Increíblemente, aunque Dios había predestinado a Jesús para su sacrificio y eso era imposible, nadie lo podía detener. Él dijo, ninguno me quita la vida, yo tengo poder para ponerla. Y en efecto, él la puso. Voluntariamente Jesús va a la cruz. Eso no eludió la responsabilidad de los hombres, que concertaron, que fraguaron el plan, que alentaron al pueblo a gritar, que fueron y mintieron delante de Pilato, diciendo que Jesús era un sedicioso, un blasfemo. Nada. Cuando tú tengas problemas con la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, solamente sigue lo que dice la Biblia y créelo. Ah, no, pero es que si, mira, ten cuidado con tu teología, si no está bien formada a través de las Escrituras, tú puedes estarte metiendo a hablar mal de alguien que finalmente no le cambia nada, porque tú hables bien o mal, pero tú sí puedes perder mucho, muchísimo. Increíblemente, el sector religioso y político del tiempo de Jesús se concertaron, se pusieron de acuerdo y manipularon las circunstancias convenientemente, políticamente, y finalmente hicieron que Jesús fuera condenado a la muerte. Y la peor de las muertes, la peor muerte que tenía el Imperio Romano era la crucifixión. Era la peor de las muertes, una muerte terrible que no solamente consistía con clavar a una persona en una cruz, sino que consistía primero con hacerla pasar pues por un momento de patíbulo, humillación, escarnecimiento, azotes. Ellos tenían en la ley, era el azote 40 menos 1, o sea 39 azotes. ¿Por qué? Porque ellos ya habían probado muchas veces que más de 40 azotes podían matarlo. Entonces, para no matarlo, le daban 39. Ahora imagínate, para que nosotros contextualicemos un poquito eso, imagínate que algún papá quisiera, bueno, va a castigarte según la luz de la Biblia y te va a dar 39 fuetazos, porque el cual, no más uno ya le dolía 1, 2, 3. Ya dejaron sus marcas en las piernas y en la cola y uno, uy, ¿ahora qué sería? Pero y además esos romanos cuando venían, no tenían ningún temor de Dios, ninguna compasión ni nada. Se la pasaban embriagados y con toda soltaban, así como los nazis en los campos de concentración. Así que el sufrimiento, ya te doy la palabra, Pablo, el sufrimiento de Jesús, en el castigo que ellos utilizaban, que ponían huesos secos en sus látigos, desprendía la carne. Así, cada azote era pin y jale, y así. Y la película Pasión de Cristo trata de reflejar muy bien eso, porque 39 azotes tuvieron que haber descubierto no solamente el derramamiento de la sangre, sino el cuerpo de Jesús. Los huesos, los tendones quedaron ahí descubiertos. El sufrimiento fue tremendamente agónico, tortuoso, terrible. Y esto lo digo para que cada uno entienda lo que son nuestros pecados. Mira lo que Él tiene que hacer para salvarnos, ponerse en nuestro lugar. Y mira lo que recibe en nuestro lugar. Porque esos 39 azotes se los merecía el ladrón 1 que estuvo a un lado y el ladrón 2. Ellos sí se los merecían, porque ellos habían cometido un delito y Roma los iba. Entonces lo hicieron, tome las consecuencias. Así como la pena de muerte en algunas partes del mundo. Hay partes del mundo donde la pena de muerte existe. Hay países donde si un gobernante, un político, se le encuentra corrupción, pena de muerte. Lo cuelgan del cuello en un palo y lo dejan ahí como una semana, para que la gente sepa, mire lo que vamos a hacer con los políticos. Entonces allá no hay tantos políticos. Todo el mundo no quiere irse a la campaña de la alcaldía ni nada de eso, porque donde usted se deje torcer y donde lo agarren, mire, allá en el palo lo dejan para que pase su mamá, su papá, su familia, su esposa y sus hijos y lo vean. Mi papá era un corrupto y mire lo que le pasó. Entonces usted no quiere volver a ser un corrupto, pero cuando los corruptos así no pasan, entonces luego el hijo quiere un corrupto, el abuelo quiere un corrupto, todo el mundo quiere ser un corrupto. Tenemos serios problemas con eso. ¿Paula? Jesús fue 100% humano y ese castigo que recibió, no sé por qué no murió así desangrado, porque fue tan duro. ¿Finalmente murió? Sí, pero no ahí en eso.
El nivel de tolerancia al dolor y la fortaleza física, digamos, es muy posible. Alguna vez leí algo acerca de la contextura de Jesús. Aunque no tenemos fotos de Jesucristo para saber cómo era así, sería flaco como nosotros, como William y yo. O sería más gruesito así como Javier, como Felipe o como David, que son más gruesitos, ¿sí? No sé. Pero la contextura física daría un nivel más alto de tolerancia, ¿sí? El asunto es que cuando la Biblia describe que Jesús está dedicado a la carpintería, realmente la carpintería en aquel entonces no es lo que para nosotros la carpintería, eso es descontextualizar. La carpintería, el carpintero, era pues un todero, era una persona que hacía muchas cosas, ¿sí? Hacía un trabajo, hacía otro, pero ese trabajo físico, las personas que trabajan físicamente suelen ser personas fuertes, resistentes, de aguante, ¿sí? A diferencia, yo tenía un compañero en la oficina que tenía esas manos así, dice, ay, mire las manos, tan bonitas, de violinista, porque se nota, trae una oficina y sí, hay gente así, pero si va y le mira las manos a otro y usted se da cuenta que hay gente que tiene cicatrices cortadas, yo tengo unas manos de trabajo porque yo me la paso, me ensucio con la grasa y me lavo con tiner o con barzol y entonces eso pues me reseca la piel. Entonces tiene que ver con mucho de eso la contextura de Jesús. Sin embargo, también a pesar de eso, debes entender que la profecía bíblica preparó todo. En su plan Dios preparó todo para Jesús. Lo que Él vistió fue una humanidad perfecta, sin la afectación del pecado. Cuando el hombre peca, la humanidad del hombre y la mujer son afectadas por el pecado, ¿no? Con dolor darás a luz los hijos, ¿sí? Si tus preñeces, le decían, ahora sudarás y ahora cardos te producirá, y una cantidad le dijo Dios, así que es una afectación física para el hombre. Pero Jesucristo viene este hombre, pero no está intocado por el pecado. Entonces, la fortaleza física de Jesús, ¿por qué los hombres vivían 900 y pico y ahora quién vive 900 años? Nadie. ¿Sí? El que más vive 100 y pico hoy en día, pero nadie vive 150 años. Ni 200 como los patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Todo ha cambiado, la sociedad, las condiciones. Entonces, ahí juegan, Paula, una cantidad de factores que lo que yo digo para descansar nosotros en cuanto a eso, pues Dios que hizo todo, que preparó todo, tiene que haber pensado en todas las circunstancias y haber permitido que al final el cuerpo de Jesús hubiese sido de tales características que hubiera podido soportar todo eso, ¿no? Porque él inclusive está en ayunas, él lo arrestan en la noche y lo llevan y ya no le dijeron, ¿quieres desayunar? Nada, ¿sí? Y está pasando, por eso, y está en tal nivel de maltrato que cuando parte de la humillación y de la crucifixión era llevar la cruz y cargarla hasta el Gólgota, el lugar donde los mataban, donde los crucificaban, y Jesús en un momento cae porque ya no puede, no aguanta más, y en la cruz él dice, tengo sed. Pues cómo no, está deshidratado, ¿sí? Y así muchas cosas. La lanza en su cuerpo, enterrada, nos dice que sale sangre y agua, que es lo que compone el cuerpo, pero ¿cuándo sale el agua? Cuando ya salió la sangre. O sea que imagínate hasta dónde llegó el nivel de aguante de Jesucristo. Pero con todo, hay varias historias todavía de misioneros y varias historias. Luis Samperini es un testimonio de una persona que vivió en la Segunda Guerra Mundial y fue atrapado por los japoneses. Y lo torturaron a un nivel de unas cosas y ese hombre aguantaba y aguantaba y aguantaba y aguantaba. Él se convierte después de esta situación, más adelante, no hay, pero qué resistencia física la de ese hombre, tremenda resistencia. Entonces debes recordar que la humanidad de Jesucristo era una humanidad perfecta, sin afectación del pecado, y que el cuerpo de Jesús había sido preparado por Dios para resistir, porque la misión de Jesús era eso, ¿no? Venir a salvarnos de nuestros pecados. Hermano. Pues algo que digamos en la Biblia es descrito es que cuando llegan a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, él llega y le dice, pero, o sea, como ya se murió, como que no cree que el tiempo que fuera tan corto, pues porque no sé si desconocía el maltrato que tenía, pero muy posiblemente los otros ladrones murieron después. ¿Por qué? Porque Jesús ya venía de un maltrato previo. Y entonces él ya va y averigua con los soldados y constatan que Jesús está muerto. Entonces realmente, digamos, sí se ve como ese deterioro frente a su cuerpo. O sea que sí pasó por el tema del látigo, de las bofetadas, de todo eso, y cuando lo crucificaron duró menos que los ladrones porque ya tenía un tema de maltrato previo. Total. Sí. Muchas gracias. Por lo cual no le rompen las rodillas. Siguiente. Jesús murió en la cruz voluntariamente en lugar nuestro.
como el Cordero de Dios, nuestro perfecto sacrificio, y pagó por nuestros pecados de una vez por todas. Perfecto. Lo hemos reiterado en lo que hemos estado diciendo esta mañana. Número 7. Después de 3 días, Jesús volvió a la vida otra vez, mostrando que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como el pago justo por nuestros pecados. Si Jesús nos resucita, que fue, y uno se da cuenta que eso fue el sentir y el pensar de sus discípulos, porque ellos se dispersaron, se atemorizaron tanto que huyeron. Y en Lucas capítulo 24 cuenta que ellos iban allá y estaban, y que Jesús aparece resucitado. ¿Qué es lo que pasa? Ay, tú eres el único que no sabe. ¿Qué es lo que no sé? Y ellos le cuentan, pues acerca de Jesús, profeta, varón de Dios, ¿verdad? Y Jesús les dice, oh, necios, insensatos, tardos para oír las Escrituras. Y les exhorta, dice, es que esto estaba predicho. Isaías 53 hablaba del martirio y del sufrimiento del Mesías. Y Jesús cumplió toda la profecía. Lee Isaías 53, que está escrito 700 años antes de Jesucristo, y te vas a dar cuenta que eso lo cumplió perfectamente Jesucristo. Los salmos en las palabras de Jesucristo desde la cruz, los cumplió Jesucristo perfectamente. No fueron que Jesús se puso a decir poesía hebrea en versículos de memoria en la cruz. Estaban cumpliendo, esos versículos estaban allí citados porque estaban hablando acerca de Él. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Las Escrituras escudriñadas correctamente dan testimonio de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros lo hagamos así. Venga, escudriñemos las Escrituras. ¿Cuáles de esas verdades sobre la muerte de Jesús le gustaría aprender mejor? Bueno, gracias Paula por la pregunta, buena e importante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hermano Javier. Pues digamos, pues me llama la atención el tema de los sacrificios. Digamos, en Hebreos dice que la sangre de los machos, cabríos, de los toros no quitaba el pecado. O sea, que ellos cada año hacían como tal memoria de sus pecados, pero que solo a través de Cristo fue el sacrificio perfecto. Y que realmente ahí es cuando como que Él hace perfectos a los santificados, porque Él toma y justifica. Entonces dice, estos sacrificios del Antiguo Testamento no hacían a nadie perfecto. O sea, era una forma de cubrir el pecado, pero ahí estaba el pecado. Perfecto. Así es. Entonces, si los sacrificios del Antiguo Testamento no lograron quitar, con todo y lo ceremonial que era la cosa, ¿no? Con todas las demandas, las vestiduras de los sacerdotes, la manera en que se tenía que presentar el sacrificio, la clase de sacrificio que tenía que pensar, la cantidad de sangre derramada de todos estos sacrificios, el acceso al lugar santo, al lugar santísimo y todo lo que estaba allí adentro representando la gloria de Dios y la presencia de Dios, y eso todavía no logró quitar el pecado. Aarón, con todo y su elección y con todo su sacerdocio, no logró. Tenía que ser primero siempre, cada año otra vez, sacrificio primero por sus propios pecados. No se le puede ocurrir entrar allá sin hacer eso por sus propios pecados, como que yo soy el sacerdote y yo llego allá así como mucha gente ostenta hoy en día. Olvídese. No podía. Entonces nosotros tenemos que ver en la persona de Jesucristo nuestra única opción. Y es ahora. El pasaje dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mira, no ames tu pecado, no lo abraces. Divórciate, sepárate de tu pecado, cualquiera que sea. Puede ser pequeñito, puede ser uno nomás, que no creo, pero está bien. Pero ahí está lo que Dios hizo con el pecado. Se llama cruz, ¿no? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se pierden. Hermano William. También quería aportar lo que decía Javier. Sí. Porque estábamos leyendo con Pablo ayer acerca de Abiú, los hijos de Aarón, Abiú y Nadab y Abiú. Eso. Entonces yo veo que ese sistema de sacrificios que se usaba para ese tiempo, ellos lo quisieron violar, o sea, pasar por encima de ellos. En algunos momentos. Y les fue mal. Y hoy en día también estamos viendo casi como que los mismos. ¿Por qué? Porque no queremos mirar a Jesús, no queremos mirar a la cruz, correr a su sacrificio, sino hacer como nosotros mismos queremos, buscar a Dios como nosotros nos parezca, pero obviamente no estamos, o sea, es en vano, porque si no miramos a la cruz, el ejemplo de Nadab y Abiú en el castigo, ¿no es cierto? Ellos agredieron, presentaron algo no consagrado, no santo. Lo mismo pasó con el que tocó el arca cuando estaba siendo transportada, Usa.
Y finalmente también, oye, ¿qué pasó? El arca era el arca del pacto, el lugar santísimo tenía esa arca. Era algo de lo más santo. Eso es santísimo, lo más santo. Más santo que lo santo, lo más santo, lo santísimo. Y él la tocó. Y así sucesivamente, los muchos cabríos y los sacrificios mostraban. Mira, los pecados no se van a enmendar así nomás, no hay ninguna manera. Y si hay una necesidad en nuestras vidas es que nuestros pecados sean perdonados por el Dios al que hemos ofendido con nuestros pecados. Cada uno necesita reflexionar acerca de eso. Acompáñanos la próxima semana en nuestro podcast. Y recuerda que puedes obtener más recursos en el canal de la iglesia. Suscríbete para recibir notificaciones. Y recuerda, Cristo viene. ¿Estás preparado?